En este vídeo voy a comentar las teorías conspiranoicas lingüísticas de Cortés Huertas. Naturalmente no voy a ir desmontándolo todo punto por punto porque se haría muy largo y se haría pesadísimo para mí el primero. Simplemente voy a ir comentando lo que me parece más interesante y, como dije en el primer vídeo, lo que es potencialmente más peligroso por aparentemente ser más verosímil, aunque, como ya estuve explicando, no es tanto que realmente sea verosímil como que usa muchas falacias, especialmente la del cherry picking. Por supuesto, tienes que haberte visto ese vídeo porque ahí comento de forma más general los problemas de estas hipótesis. Ahora, en este vídeo, voy a comentar más específicamente algunas cositas. Bien, el libro de Cortés se divide en 7 capítulos, a lo largo de los cuales él supuestamente demuestra que las lenguas romances, incluido el español, no proceden del latín, sino de lo que él llama italiano antiguo. Y ojo, no confundir, porque hay gente que no ha entrado a leerse el libro o a estudiar un poco sobre el tema, y entonces hay gente que dice, bueno, pues Cortés al final lo que dice es que no desciende del latín, sino del italiano antiguo. A lo mejor lo que él llama italiano antiguo es lo que los filólogos llamáis latín vulgar. Entonces, cuidado con eso porque no es lo mismo. De hecho, estas hipótesis de esta gente dice claramente que no hay latín vulgar, sino que hay dos cosas totalmente diferentes. Una es el latín, es decir, el latín clásico de Cicerón, Virgilio, Julio César, etc. Y luego otra cosa totalmente aparte que no tiene relación con el latín es el italiano antiguo, es decir, no es latín clásico y latín vulgar, un sistema más o menos de diglosia, que es lo que realmente ocurría en Roma, en el Imperio, un latín clásico, que era el latín de la literatura, un latín mucho más cuidado, mucho más elaborado, y luego el latín vulgar, que era el latín cotidiano del día a día y que es del que proceden las lenguas romances, lógicamente. Entonces, no es una mera cuestión de terminología de decir, bueno, lo que Cortés llama italiano antiguo es latín vulgar. No, no va de eso la cosa. Para Cortés, este italiano antiguo es una cosa totalmente aparte del latín. Entonces, como digo, Cortés divide su libro en 7 capítulos. Resumidamente, son los siguientes. 1. El latín murió en el siglo I a.C. 2. El vocabulario de las lenguas romances no coincide con el del latín. 3. El latín tenía casos gramaticales, tenía género neutro y no tenía artículos, mientras que en las lenguas romances tenemos lo contrario. No tenemos casos, no tenemos género neutro y tenemos artículos. 4. Las lenguas en general cambian demasiado lento. Por tanto, es imposible que el latín haya evolucionado tan rápido y haya cambiado tanto respecto a las lenguas romances, lo cual demostraría que las lenguas romances no pueden venir del latín. 5. La mayoría de las etimologías oficiales, vamos a decir, de las lenguas romances son inventadas. 6. Las lenguas romances son prácticamente idénticas entre sí. Y 7. El francés antiguo se parece mucho más al italiano que al latín. Esos son los 7 capítulos con los que supuestamente Cortés defiende sus hipótesis. Ya solo por el título de algunos capítulos vemos lo absurdo del planteamiento, del razonamiento de Cortés. No puedo ponerme a entrar en absolutamente todo, pero bueno, me dejo ya de preámbulos y vamos al lío. Eso sí, en mi blog del castellano.com tengo por escrito un artículo en el que se basa este vídeo y ahí desarrollo un poquito más las cosas que expongo en este vídeo y a su vez este vídeo desarrolla algunas cosas que no están tan desarrolladas en el artículo. Es decir, que realmente el vídeo complementa al artículo y viceversa. Pero bueno, empezamos. Punto número 1. El latín murió en el siglo I a.C. Y a mí me gusta especialmente que Cortés empiece con esto y concretamente con la evidencia, con la prueba que él aporta. ¿Por qué? Porque precisamente es prácticamente una declaración de intenciones de su metodología del cherry picking, de pruebas incompletas, de pruebas directamente falsas, de malas interpretaciones, de interpretaciones malintencionadas. Entonces, ¿cómo empieza él defendiendo esta razón de que el latín murió ya en el siglo I a.C.? Aporta un verso del epitafio del poeta
Nevio del siglo III a.C., con lo que por tanto ni siquiera entiendo muy bien por qué dice que murió en el siglo I a.C. y luego aporta una prueba del siglo III a.C. Pero bueno, eso lo dejamos de lado. Aquí tenemos el famoso verso que se traduce: se han olvidado en Roma de hablar la lengua latina. Entonces, según este único verso, parece bastante claro que Nevio lo que quiere decir es que ya en su época, que por cierto es el siglo III a.C., los romanos ya no hablan la lengua latina, ya no hablan latín. Se han olvidado en Roma de hablar la lengua latina. Pero claro, aquí realmente a quien se le ha olvidado algo es a Cortés. Concretamente, se le ha olvidado incluir los 3 versos previos, que traduciríamos así: si los inmortales pudieran llorar a los mortales, las divinas camenas llorarían al poeta Nevio. Y es que después de que fue entregado al tesoro del orco, se han olvidado en Roma de hablar la lengua latina. Y por supuesto, aquí hay bastantes referencias literarias, más bien culturales, mitológicas. Entonces, una traducción un poquito más simple: las musas llorarían a Nevio si los dioses lloraran por los mortales. Cuando Nevio murió, ya no quedó nadie en Roma que hablara latín como él. Total, que a partir de un único verso, Cortés se monta una enorme película. Vemos que la interpretación suya es totalmente absurda, y es que cualquiera que tenga un mínimo de comprensión lectora, y cualquiera que haya estudiado un poquito de literatura, que sepa un poco del mundo, sabe que a menudo los artistas, los literatos, son grandes ególatras, y básicamente eso es lo que está haciendo Nevio en su propio epitafio: echarse flores. Pero ya está, no hay más interpretaciones. No quiere decir que el latín haya desaparecido. Y es que en cualquier caso, si así hubiera sido, si esa hubiera sido la interpretación correcta de este único verso, en todo caso, la teoría debería ser que el latín desapareció o dejó de usarse de forma nativa en el siglo III a.C., que es cuando Nevio escribe esto, no en el siglo I. Pero bueno, seguimos todavía con esta historia de que el latín ya había dejado de hablarse de forma nativa, y para eso aporta más pruebas. Por ejemplo, Suetonio, siglo II después de Cristo, y otras fuentes en general dan a entender que era impresionante que un romano fuera capaz de dar un discurso en latín sin habérselo preparado previamente. Entonces, de esto, Cortés se vuelve a montar una película y dice: bueno, si Suetonio se está admirando de que un romano concreto que es un crack, porque es capaz de dar un discurso en latín sin preparárselo, eso debe de querer decir que, como el latín ya no era la lengua que hablaban los romanos, cualquiera que quisiera dar un discurso en latín se lo tenía que preparar previamente. Lógicamente, ese razonamiento es bastante absurdo. Cualquier persona que quiera dar un discurso serio que no sea improvisado se lo va a preparar de antemano. Sin ir más lejos, yo este vídeo lógicamente no lo estoy improvisando, me lo he tenido que preparar, y bastante, de antemano. Lo estoy diciendo en español, y el español es mi lengua nativa. ¿Eso quiere decir que el español no es mi lengua nativa, que yo no hablo español? No, vemos que el argumento es absolutamente absurdo. Luego también, tirando de fuentes, empieza Cortés a hacerse sus películas de que los romanos cultos tenían que aprender griego, ¿no? Porque el griego, lógicamente, no era la lengua nativa de los romanos. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero luego dice: ojo, pero es que los romanos cultos, además de tener que estudiar griego, tenían que estudiar latín. Eso debe de querer decir que para los romanos de la época el latín era igualmente extraño como el griego. Ni el griego ni el latín eran lenguas nativas de los romanos, por tanto tenían que estudiar las dos. Y otra vez, el argumento es absolutamente absurdo, porque yo, por ejemplo, yo soy español, entonces el inglés, por poner un ejemplo, el inglés no es mi lengua nativa, entonces lo he tenido que estudiar, etcétera, pero es que también he tenido que estudiar español en la primaria, en la secundaria, etcétera. ¿Quiere eso decir que el español no es mi lengua nativa? ¿Que yo no hablo español de forma nativa? Pues lógicamente no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que, bueno, cualquier español, cualquier hispanohablante en general, habla español. Ahora, en la escuela aprendemos más, aprendemos sobre el español, aprendemos gramática española para que nuestro español sea mejor y no se limite a las típicas 500 palabras que usamos todos los días, ¿vale? Entonces vemos que el razonamiento es totalmente absurdo. Luego Cortés también supuestamente defiende que el vocabulario de las lenguas romances no se parece al vocabulario
del latín. Y aquí Cortés, por supuesto, hace muchísimo cherry picking, da unas cuantas tablas en las que va a estar haciendo comparaciones. Lógicamente no vamos a ver todas las tablas, pero sí vamos a ver y comentar algunas de ellas. En un primer momento da una tabla como esta, en la que vemos 3 columnas. La primera, la columna de la palabra en latín, luego en francés, luego en español. Y él dice, lógicamente, estas palabras se parecen mucho, pero no porque las palabras francesas y españolas procedan patrimonialmente del latín. Por supuesto, Cortés no tiene ni idea de qué significa esto de patrimonial, eso lo añado yo. Pero que no ha evolucionado desde el latín hasta el francés y el español, sino que se trata de préstamos que el francés y el español han tomado del latín directamente. Igual que se toman hoy en día los préstamos del inglés, pues directamente estos préstamos se tomaron del latín, básicamente lo que se conoce como cultismo, concepto con el cual Cortés tampoco parece estar familiarizado. Entonces, él básicamente dice, las palabras francesas, españolas, etcétera, las palabras romances que sí se parecen a las latinas, que por supuesto Cortés dice, claro, las hay, pero en todos los casos se trata de préstamos, es decir, cultismos, y estas son a menudo palabras relacionadas con campos específicos, técnicos, literarios, filosóficos, etc. Y entonces, claro, este argumento tiene una parte de peligro en que propiamente lo que dice Cortés no es falso. Por supuesto que hay, como él dice, préstamos, mejor los llamamos cultismos, por supuesto que los hay. Y por supuesto que normalmente son de campos técnicos, etc. Pero claro, que existan los cultismos, eso no es prueba de nada, solamente de que existen cultismos. Pero ya está. Entonces, como él da esta información que, grosso modo, es verdadera, entonces ya parece que todo lo que va a decir a continuación también es verdadero, cuando no, es totalmente falaz. Entonces, sí existen cultismos, eso lo único que demuestra es que en las lenguas romances hay cultismos o préstamos desde el latín. Eso no quiere decir que todas las palabras que no sean cultismos no proceden del latín, que es lo que supuestamente quiere decir Cortés. Entonces, él luego empieza diciendo, las palabras que no son cultismos y que también se parecen entre las lenguas romances y el latín, como palabras súper básicas como las partes del cuerpo. Estas son palabras del día a día que en principio no van a ser cultismos. Entonces, Cortés dice, sí, es verdad que, por ejemplo, el latín nasus es el italiano naso, francés ne, español nariz, etc., ¿no? Entonces vemos aquí esta lista con las correspondencias. Entonces, ¿cómo justifica esto Cortés? Dice, esto no demuestra que las palabras romances procedan de las palabras latinas, sino que lo que demuestra, y para ello añade una columna con el alemán y una palabra con el ruso, a veces el hindi, a veces el griego, es decir, todas lenguas indoeuropeas. Entonces él dice, la similitud entre el latín y las lenguas romances es porque todas estas palabras son de procedencia indoeuropea. Entonces el alemán nase, el ruso nos, como también son lenguas indoeuropeas, también se parecen. Entonces, las palabras romances no vienen directamente del latín, sino que proceden del proto-indoeuropeo, igual que proceden del proto-indoeuropeo el alemán, el ruso, el hindi, el griego, y por eso se parecen. Y aquí, por cierto, en la última columna hay algunas inconsistencias, porque lo normal es que, según este razonamiento de Cortés, él pudiera completar toda la columna con ruso, y sin embargo tiene que rellenar huecos con el hindi, con el griego, e incluso ya deja totalmente un hueco, pero es que además de eso, sí que usa el ruso golova para la cabeza, cuando esta palabra rusa no tiene la raíz de las demás palabras. Entonces, ¿por qué la usa Cortés? Pues porque él ha visto alguna similitud, una G, donde en las demás lenguas hay una K, luego ha visto por ahí una V, donde en otras lenguas hay una B o una P, y entonces dice, pues bueno, esta raíz me imagino yo que será la misma. No lo es. Entonces ahí vemos los conocimientos de Cortés. Luego no usa la palabra rusa para corazón, tiene que recurrir al griego, pero de hecho la palabra rusa que significa corazón sí que tiene la misma raíz que las demás lenguas. Entonces aquí ha cometido el error a la inversa. Y luego, en el caso de pelo,
él usa volosi y otra vez él dice, bueno, pues esta parece otra vez que sí que se parece, ¿no? Porque tenemos ahí una P en las demás lenguas, esto pues más o menos se parece a la V rusa, luego tenemos una L en todas las lenguas, total, que venga, vamos a decir que es la misma raíz, que por supuesto no es. Entonces aquí vemos primero el desconocimiento de Cortés y además, y más importante, su falta de seriedad, su sistema totalmente arbitrario y que no se molesta en documentarse. Entonces, en la tabla anterior teníamos los préstamos del latín, eso es lo que justifica que haya palabras que efectivamente se parezcan entre el latín y las lenguas romances, luego palabras que se parecen entre el latín y las lenguas romances, pero porque son indoeuropeas, que bueno, al menos Cortés conoce el indoeuropeo, venga, eso se lo vamos a conceder, y luego ya empieza con las pruebas definitivas, es decir, ahora empieza a dar una serie de tablas en las que, como vemos, da francés, italiano, español, rumano y luego da el equivalente en latín y el razonamiento suyo es ninguna de estas palabras de las lenguas romances se parece al latín, en cambio las palabras de las lenguas romances por lo general sí que se parecen entre sí. Esto quiere decir que las palabras romances no proceden del latín porque no tienen nada que ver, sino que proceden de lo que él llama italiano antiguo. Entonces, por poner un ejemplo, lo que en latín era foedus, francés trait, italiano trattato, español tratado, rumano tratat. Así prácticamente con el resto de la tabla. Por supuesto, hay algunas excepciones que son las que Cortés marca con un 1, como diciendo, bueno, sí, por supuesto hay excepciones. Por ejemplo, el español rehén, pero por lo general él hace una serie de tablas como esta, por supuesto con muchísimo cherry picking. No vamos a ponernos a ver todas las tablas porque es todo lo mismo, pero sí que vamos a ver al menos esta, ¿no? Dice, a primera vista, las palabras relativas a la familia parecen provenir directamente del latín. Voy a tratar de desengañarle. Y entonces aquí, por supuesto, él hace una tabla super cherry picking, ¿no? Como vemos es una tabla muy pequeña donde escoge, otra vez con cherry picking, unas pocas palabras que no se parecen, que no tienen relación entre el latín y las lenguas romances, ¿no? Por ejemplo, infans, bebé, bambino, etc. Pero claro, esta tabla es súper falaz. Primero, porque tenemos uxor, que por supuesto es la palabra propiamente del latín clásico, uxor para la esposa. Y entonces Cortés dice, bueno, es que esto viene de un italiano antiguo, reconstruido por supuesto, porque no hay ningún rastro de este supuesto italiano antiguo. Dice, esto procede del italiano antiguo sposa. Ahora, ¿cómo él reconstruye el italiano antiguo? De forma totalmente aleatoria, básicamente. Total, que dice, esto viene del italiano antiguo sposa, que es lo que da el francés époux, italiano sposa, español esposa y el romano no. Claro, por supuesto, a Cortés no se le ha podido ocurrir que todas estas palabras para esposa proceden realmente del latín sponsa. Luego, otro caso, me salto el de madre, que ahora lo veremos. Otro caso que es muy interesante es el de la palabra tío. Vemos lógicamente que el español tío y el italiano zio, y lo mismo con tía, tienen una relación entre sí. Luego el francés usa otra palabra. Cortés dice, esto procede del italiano antiguo tío. Y es muy gracioso que antes estaba usando todos estos argumentos de los préstamos y que ahora no le dé la gana de decir que tío es de hecho verdaderamente un préstamo del griego thíos. Entonces aquí vemos otra vez que va usando los argumentos a su conveniencia, cuando le parece bien, bien, y cuando no, pues no. Y luego, por supuesto, lo más interesante de todo es madre y padre. Entonces, atención al razonamiento, ¿no? Porque podríamos pensar lógicamente que madre y padre proceden del latín mater y pater. Cualquiera diría que es muy obvio, incluso si no tienen idea de gramática histórica, como de hecho es el caso de Cortés, ¿no? Pero él dice, atención al razonamiento concreto para estas palabras. La palabra francesa père y la palabra italiana y española padre se presentan generalmente como derivadas del latín pater. Ahora bien, las palabras de las lenguas romances son las únicas que tienen una segunda sílaba que comienza por la letra D, cuando en las otras lenguas indoeuropeas encontramos T, alemán Vater, griego patir. Aquí entiendo que él usa esta pronunciación llamada histórica del griego antiguo. Bueno, lo dejamos pasar. La letra D proviene realmente del italiano antiguo. En el juramento de Estrasburgo, escrito en 842, la palabra francesa frère se dice fradre y no fratre. Entonces, claro, este es un argumento totalmente falaz. Primero, porque sí, es verdad que en muchas otras lenguas indoeuropeas lo que tenemos es una T.
Pero vamos a ver, por Dios, esto es súper básico en gramática histórica, que en muchas lenguas romances existen los procesos de lenición, para que lo entendamos todo el mundo, que las oclusivas sordas en determinados contextos fonéticos se hacen sonoras. Para que lo entendamos todo el mundo, que una T en un contexto como este precisamente se convierte en D. Exactamente lo que ha ocurrido aquí. O sea, es que es muy básico. Igual que, por ejemplo, latín clásico vita, español vida, etcétera, etcétera. Hay literalmente miles de ejemplos de sonorización de T en D. Y luego, por no dejarlo colgado, cuando dicen el juramento de Estrasburgo, etc. Dice la palabra francesa frère se dice fradre y no fratre. Que esto básicamente realmente lo que hace es seguir confirmando la sonorización de oclusivas sordas en determinados contextos fonéticos, como es el caso del francés antiguo fradre, que ya luego por la evolución del francés evoluciona a frère, perdiendo esa D. Entonces, esto no tiene ni pies ni cabeza. Una vez más, esto lo que pone de manifiesto es el desconocimiento de Cortés de las reglas más básicas de la gramática histórica y peor aún, que ni lo sabe ni le importa. Luego, más allá de estas tablas, ya él escribiendo en un párrafo, dice, bueno, y por supuesto, hay muchas otras palabras que no he incluido en las tablas, como, por ejemplo, lo leo, pugna, cras, saxum, sagita, litus. Estas palabras, lógicamente, según Cortés, estas palabras lógicamente no tienen descendientes en las lenguas romances. Yo esta lista la he escogido de las palabras que él dice que no tienen descendientes en las lenguas romances, pero que de hecho sí. Con lo que, una vez más, vamos a ver la poquita idea que tiene el pobre. De pugna tenemos puño en español. Del adverbio cras latino, que significa literalmente mañana, del día siguiente, de ahí viene, por ejemplo, procrastinar, que lógicamente es un cultismo, pero que en español medieval todavía se usaba de forma normal el adverbio tal cual, cras, para decir el día siguiente. Luego, de saxum, que significa roca, tenemos el italiano sasso. De sagita, de ahí viene, por ejemplo, el cultismo más o menos sagitario, tenemos tal cual el español saeta. Y luego, por ejemplo, de litus, de donde tenemos el cultismo litoral, tenemos el italiano lido, que es algo así como el paseo marítimo, la playa, ¿no? No exactamente, pero más o menos. Entonces, una vez más, vemos que Cortés es que no le interesa, no le importa decir la verdad, no le importa la veracidad de sus datos, no se interesa en documentarse, en asegurarse de que lo que está diciendo tiene algún sentido. Él no cree en la bibliografía, no cree en la documentación. Él simplemente las cosas que tiene por ahí volando en su cabecita las va escribiendo conforme se le van ocurriendo. No se para a comprobar absolutamente nada. Y luego, por supuesto, porque también dice Cortés mucho, ¿no? Bueno, ¿cómo es posible que todas estas palabras latinas no hayan dado ningún resultado en las lenguas romances? Y efectivamente, hay muchas palabras latinas que no tienen resultados, no tienen descendientes en las lenguas romances. ¿Está eso justificando, confirmando que las lenguas romances no provienen del latín? No, simplemente está confirmando, reafirmando una tendencia natural en todas las lenguas del mundo de que, por supuesto, algunas palabras caen en desuso, son sustituidas por otras, pero es que eso no solo desde el latín hasta las lenguas romances, incluso dentro de la propia historia del español, dentro de la historia de cualquier lengua del mundo. Entonces aquí otra vez vemos la idea que tiene el propio Cortés de lingüística en general. No ya vamos a hablar de gramática histórica, sino de lingüística general. Dicho de otra forma, si el razonamiento de Cortés de que si una lengua A tiene palabras que no estaba en la lengua B, entonces la lengua B no puede proceder de la lengua A, si ese razonamiento fuera válido, tuviera algún sentido, básicamente ninguna lengua podría proceder de ninguna otra. Es que es así de simple. Y de hecho, este razonamiento del propio Cortés invalidaría algunos de sus otros razonamientos. Lo que pasa es que eso él ahí se calla. Y en cualquier caso, aunque lógicamente, como ya hemos dicho, hay palabras que efectivamente no están en latín, están en las lenguas romances y viceversa, luego por supuesto también hay cultismos en español que no proceden de forma patrimonial desde el latín, luego hay palabras que son comunes a todas las lenguas romances y no solo a ellas, sino a lenguas indoeuropeas. Todo eso no está invalidando de ninguna forma que la mayoría del vocabulario de las lenguas romances sea de origen latino.
Luego entramos en el tema de que la gramática de las lenguas romances es diferente a la gramática latina, lo cual es evidente, pero lógicamente Cortés esto lo lleva a sus últimas y absurdas consecuencias. Entonces, Cortés empieza diciendo: hay tres diferencias muy importantes entre el latín y las lenguas romances, que es respecto a los casos, al género neutro y los artículos. Y ojo, esto grosso modo es cierto. Lo que pasa es que con estos tres razonamientos, con estos tres puntos, Cortés pretende decir que, como hay esas tres diferencias, las lenguas romances no pueden proceder del latín. Entonces, como digo, grosso modo, los tres puntos son ciertos. Lo que pasa es que son bastante matizables y, sobre todo, no demuestran lo que Cortés pretende que demuestran. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mundo está lleno de lenguas que lógicamente han evolucionado a partir de versiones anteriores de esas lenguas o de lenguas madres, y en este camino ha habido cambios muy parecidos, similares, análogos. Es decir, que realmente no es una cosa exclusiva de las lenguas romances. Entonces, sin ir más lejos, y ya que Cortés usa a menudo comparaciones con el inglés y el alemán, etc. Pues bien, como digo, sin ir más lejos, entre el inglés antiguo y el inglés medio, entre los cuales no pasan tantos siglos, y sin embargo, el cambio es brutalmente radical. En inglés antiguo tienes casos y tienes géneros, en inglés medio ya prácticamente has perdido los casos y has perdido no ya el género neutro, sino prácticamente el género como categoría gramatical. Y ojo, como digo, esto entre el inglés antiguo y el inglés medio, que no han pasado tantos siglos entre los dos. Yo he estudiado algo de gramática histórica, de historia del inglés, entonces sé algo al respecto, pero no soy ningún experto, entonces esto es posible, probable que sea matizable, pero bueno, no estamos aquí para hablar del inglés. Luego, con más lenguas indoeuropeas, esto también ha pasado, por ejemplo, en el búlgaro, que es una lengua eslava, donde prácticamente han ocurrido estas tres cosas: pérdida de casos, pérdida del género y creación de artículos. De hecho, por lo general, todavía las lenguas eslavas no tienen artículos, con la excepción del búlgaro. Y luego, yo tampoco sé persa, pero por lo visto en persa, desde el persa antiguo, también ha pasado básicamente lo mismo. Pero bueno, vamos a comentar un poquito cada uno de estos tres puntos de forma más específica. El tema de los casos. Efectivamente, en latín había 6 casos, en español, las lenguas romances en general, no hay casos, lo cual es bastante matizable, primero porque todavía hay casos en los pronombres. Entonces, por eso decimos yo, me, mi, etcétera, etcétera, ¿no? Eso desciende del sistema de casos de los pronombres en latín. Pero bueno, dejando de lado eso, todavía en francés, que es la lengua de Cortés, de hecho, todavía en el siglo XIII, es decir, que no estamos hablando del siglo V, estamos hablando del siglo XIII, todavía se conserva un sistema bicasual, es decir, de dos casos: el caso llamado recto para el sujeto y el caso llamado oblicuo para los complementos. Y bueno, ahora me estaréis diciendo, bueno, pero es que estás hablando del siglo XIII, no sé qué. Bueno, pues todavía en rumano existen también dos casos. Otra vez, yo no sé rumano, entonces no puedo entrar en detalles. Probablemente la cuestión de los dos casos del rumano se podría explicar y matizar mejor, pero en cualquier caso, estos dos casos que todavía existen en rumano son descendientes de los casos latinos. Luego, la cuestión del género neutro. Es cierto que por lo general en las lenguas romances no existe el género neutro, porque los neutros latinos convergen con los masculinos latinos, y entonces por eso, si los neutros se meten en los masculinos, pues ya solo nos quedan dos géneros gramaticales: el masculino, que incluye los masculinos latinos y los neutros latinos, y el femenino. Ahora bien, sí que existe todavía el neutro en algunas lenguas romances. Sin ir más lejos, en español todavía hay restos del género neutro. Por ejemplo, en esto, eso, aquello, que ojo, no es masculino, porque el masculino sería este, ese, aquel. Entonces, esto, eso, aquello, en el pronombre lo neutro, por ejemplo, lo bueno, que no es lo mismo que el bueno. Y luego, otra vez, yo no sé asturiano, pero hasta donde sé, en asturiano el género neutro es una cosa bastante más viva. Es decir, que nuevamente estas pretensiones de Cortés se vienen abajo. Y por último, la cuestión de los artículos, que es bastante interesante, por cierto. En protoindoeuropeo en sí mismo no había artículos, sino que el artículo es un tipo de palabras que luego cada una de las lenguas hijas va creando de forma independiente, y normalmente el artículo es creado. Bueno, sabemos que existen dos tipos de artículos: el definido, el la, los, las,
y el indefinido, un, una, unos, unas, ¿no? Entonces, normalmente los definidos en las lenguas indoeuropeas en general, el artículo definido es creado a partir de pronombres demostrativos. Eso es, por ejemplo, lo que ocurrió en el griego. Entonces, si nos vamos a los textos griegos más antiguos, y no estoy hablando de tablillas micénicas, estoy hablando del propio Homero. En Homero vemos todavía un uso vacilante de los artículos porque en época de Homero es precisamente cuando se está desarrollando el uso de los pronombres demostrativos como artículo. Luego también en inglés no es casualidad que el artículo the se parezca tanto a that. Y luego ya he explicado en otra ocasión cómo se desarrollan los artículos definidos en las lenguas romances, concretamente en español, el la que procede de ille, illa. Entonces no me voy a poner aquí a explicarlo otra vez. Y luego, ya que habíamos mencionado las lenguas eslavas, que había dicho, en las lenguas eslavas actualmente no hay artículos, con la excepción del búlgaro. Es decir, las lenguas eslavas en general todavía no han desarrollado el artículo. Esto realmente es matizable, porque por ejemplo en polaco actualmente se está más o menos empezando a desarrollar el artículo definido y precisamente se está empezando a desarrollar a partir del pronombre demostrativo. Y luego los artículos indefinidos en las lenguas indoeuropeas en general, hasta donde yo sé, siempre se desarrollan desde el numeral, desde el número 1. Eso ha ocurrido en inglés, en las lenguas romances, en griego moderno, en griego antiguo todavía el indefinido no se había desarrollado, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, pues otra vez, todos estos argumentos que supuestamente demuestran las tesis de Cortés se vienen abajo con la evidencia lingüística. Era simple cuestión de documentarse un poquito y así ahorrarse decir tantas tonterías. Luego, otra cuestión de gramática, que esta es ya directamente ridícula, porque Cortés afirma saber latín, lo cual yo realmente dudo bastante por muchas cosas que dice. Pero bueno, él dice, en las lenguas romances hay dos tipos de plural. El plural, vamos a decir a la española, es decir, por ejemplo, del libro añado una S y tengo libros, y luego el plural vamos a decir a la italiana, es decir, que para el plural no añado una S, sino que cambio la vocal. Entonces, del libro, libri. Entonces, ¿eso qué es cierto? Entonces, ¿cuándo dice Cortés la tontería? Ahora viene. Dice, eso que existe en las lenguas romances, dos tipos de plurales, eso no tiene antecedentes ninguno en latín. ¿Cómo es posible que esos dos plurales procedan del latín? Y claro, aquí es cuando yo me pregunto seriamente si Cortés tiene alguna idea de latín, porque basta con saberse la segunda declinación para ver que el plural español es el acusativo plural y que el plural, vamos a decir a la italiana, es el nominativo plural. Luego, yo no soy especialista en gramática histórica del italiano, me consta que la cuestión del plural en italiano es bastante debatida, entonces tampoco me puedo meter ahí. Pero básicamente, esto que Cortés dice, eso es inexplicable, pues tiene una explicación bastante simple. Otra cuestión gramatical, Cortés dice, el futuro latino del tipo amabo no tiene descendientes en las lenguas romances. ¿Cómo se explica eso? Y efectivamente, es verdad, el futuro latino de tipo amabo no desciende al tipo amaré del español o ameró del italiano. Eso tiene de hecho varias explicaciones lingüísticas de tipo fonético, morfológico, etcétera, que sería súper largo de explicar aquí, pero que ya tengo explicado en otro sitio. Pero básicamente, que sí, es cierto que ese futuro latino de tipo amabo se ha perdido en las lenguas romances, pero que ya en el propio latín está perfectamente documentado que hay formas alternativas para el futuro. Y efectivamente, el futuro de las lenguas romances procede de esas formas alternativas. Luego dice también, en el pretérito perfecto, lo que en español es perfecto simple o indefinido, de tipo amawisti, en las lenguas romances, en todas se ha perdido esa sílaba wi, es decir, por ejemplo, amaste, no amabeste. ¿Cómo es posible, según Cortés, cómo es posible que eso haya ocurrido absolutamente en todas las lenguas romances? Eso quiere decir que ese pretérito perfecto simple de las lenguas romances no procede del latín, sino del italiano antiguo. Y realmente esto es otra vez una muestra de ignorancia de Cortés, de saber poco o ningún latín y de haber leído menos latín todavía. ¿Por qué? Porque esto se trata de las formas sincopadas del pretérito perfecto, que eran formas no ya del latín vulgar ni siquiera, sino que
en el propio latín clásico de Cicerón, de Julio César, se encuentran con bastante frecuencia. Y tanto es así que incluso está recogido que ya en la época de Augusto, las formas como amavisti en lugar de amasti sonaban a cosa de viejos, sonaba ya a latín así como antiquillo. Entonces, pues ese razonamiento de Cortés, lo siento, pero tampoco vale. Y ya el último argumento de tipo gramatical que voy a comentar es que Cortés dice: el orden de palabras del latín es SOV, es decir, sujeto, objeto, verbo, mientras que en las lenguas romances tenemos el orden sujeto, verbo, objeto. ¿Cómo es posible, por Dios, que eso haya ocurrido? Y aquí otra vez, de hecho, es una tendencia bastante generalizada en la evolución de las lenguas, que pasen de un orden de palabras sujeto, objeto, verbo a un orden de palabras sujeto, verbo, objeto. Y ya que a Cortés le gusta tanto hacer comparaciones, lo podemos comparar sin ir más lejos con el griego. En griego antiguo también prevalecía el orden SOV, en griego moderno prevalece el orden SVO. Entonces ese argumento es súper fácil de desmontar. Luego Cortés también se queja de que las etimologías oficiales de las lenguas romances son básicamente inventadas, al menos la mayoría, y además que tiene la poca vergüenza de decirlo básicamente así. No dice que son discutibles, que hay mucha hipótesis, mucha conjetura, que lógicamente la hay, porque no siempre se sabe la etimología, se puede conjeturar, pero es que él básicamente dice que la mayoría son inventadas. Y por supuesto, luego él propone sus propias etimologías que no tienen ni pies ni cabeza. Y uno de los ejemplos que él pone es, por ejemplo, trabajo, que procede de tripaliu, que era un aparato de tortura consistente en 3 palos, por eso tripaliu. Entonces él dice, bueno, pero ¿eso cómo va a ser? ¿Eso a quién se le ocurre esa etimología de la que no hay evidencia, como si él se hubiera puesto a buscarla realmente, ¿no? Que no se sostiene ni la evolución fonética ni la evolución semántica de significado. Y de hecho, sí, la evolución fonética es totalmente explicable y, por supuesto, la evolución semántica es igualmente explicable. Entonces, ¿cómo llegamos de tripaliu, que es un instrumento de tortura consistente en 3 palos, cómo llegamos de instrumento de tortura a trabajo, al concepto de trabajar, de ir a la oficina? Bueno, pues eso no es una invención de las lenguas romances, por supuesto. Esa evolución semántica es súper frecuente en las lenguas del mundo. Entonces, una vez más, vamos a comparar, por ejemplo, con el griego. En griego antiguo se decía doulos para decir esclavo y existía el verbo douleuo para decir ser esclavo, ¿vale? Entonces, doulos, douleuo, esclavo, ser esclavo. Ahora, ¿cuál pensáis que en griego moderno es el significado de doulevo y de doulia? Pues efectivamente, doulevo es el verbo trabajar y doulia es el trabajo. Entonces, de la esclavitud, de ser esclavo, llegamos al trabajo, ¿no? Esclavitud, tortura, esfuerzo, penalidades, ¿no? Vemos que la evolución semántica es bastante normal. Y además de todo esto, es precisamente en francés antiguo, al menos hasta donde yo he podido investigar, donde está la documentación más antigua de este tripaliu, y también todavía en francés antiguo se usa la forma evolucionada de tripaliu en francés antiguo para referirse a la tortura, al dolor, por ejemplo, al esfuerzo tan grande del parto, etcétera, etcétera. Luego, otra cosa que él también dice es el español usted, ¿no? De tú, usted. El español usted, la etimología oficial es que viene de vuestra merced. Bueno, eso es absolutamente absurdo. Y sin embargo, no. Hay documentadas a lo largo de la historia del español muchas formas intermedias entre vuestra merced y usted. Formas intermedias, formas alternativas, entre todas las cuales finalmente acaba prevaleciendo usted. Luego también Cortés expone su sistema de reconstrucción lingüística, que él, por supuesto, se inventa tras una gran fumada, según el cual él reconstruye el italiano antiguo, porque por supuesto del italiano antiguo no hay pruebas, no hay evidencia, no hay documentos lingüísticos, no hay documentos epigráficos, no hay documentos, no hay evidencia de nada de este italiano antiguo. Entonces, este italiano antiguo hay que reconstruirlo. Que ojo, no hay nada de malo con reconstruir lenguas que no están atestiguadas, eso es lo que pasa, por ejemplo, con el protoindoeuropeo. Pero claro, ¿cómo se reconstruyen las lenguas? ¿Inventándote según criterios totalmente aleatorios
las cosas, o por ejemplo con el método comparativo, usando la gramática histórica. Pues lógicamente Cortés opta por la primera, porque todo esto de la gramática histórica, del método comparativo, etcétera, eso a Cortés no le gusta. Eso es una gran conspiración de los filólogos. Entonces, como digo, este método para reconstruir el italiano antiguo es una gran fumada que se inventa totalmente de la nada Cortés. No voy a ponerme aquí a explicarlo porque no tiene sentido ni explicarlo ni el propio método. Pero es básicamente, como ya he dicho, criterios totalmente aleatorios que no tienen nada de lingüístico. Es básicamente, pues ahora yo esto me lo invento así porque me parece a mí y ya está. Aquí lo escribo y que la gente se lo crea. Lo que sí no voy a dejar de mencionar es el lío tan grande que el propio Cortés se hace con la evolución de los sonidos. Porque como él no tiene ni idea de gramática histórica, de fonética histórica, ni de fonética me imagino en general, como ya vimos por ejemplo en las tablas con las palabras de las diferentes lenguas, etc. Entonces, él, por supuesto, tampoco tiene ni idea de qué es la cronología relativa. Básicamente, los sonidos no pueden ir evolucionando uno detrás de otro de forma indefinida. Por eso existe la cronología relativa. Pero, básicamente, para Cortés, y esto lo voy a leer porque si no me hago un lío, ¿vale? Pero Cortés, por ejemplo, ¿no? Dice, una R puede evolucionar a una L. Y luego, una L a menudo evoluciona a una W, y una W a menudo evoluciona a una V, y una V a menudo evoluciona a una F, y luego una F a menudo evoluciona a una H, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que básicamente, según Cortés, cualquier sonido puede evolucionar a cualquier otro sonido. Entonces, pues claro, así puedes reconstruir cualquier raíz, puedes reconstruir cualquier cosa según te convenga. Básicamente, según lo que estaba exponiendo yo antes, tenemos que una R puede evolucionar a una H o a cualquiera otra de las cosas que había de por medio. Entonces, bueno, bastante absurdo, bastante sin pies ni cabeza. Y nada, ya con eso termino, no sigo, que ya está muerto. Creo que más o menos he podido demostrar que los argumentos de Cortés no son buenos, no se pueden defender. Y como ya he dicho, no considero que sea tan importante desmontar cada uno de los argumentos, aunque por supuesto es importante, pero lo que realmente me parece más importante es entender por qué todo esto está mal, el tema de las falacias tan frecuentes, cuando no directamente la información errónea o directamente absurda, y sobre todo es muy importante, o creo yo al menos, que desarrollemos el pensamiento crítico, que no nos creamos lo primero, la primera teoría alternativa, y si nos gusta la lingüística, que me imagino que sí, porque por eso estás viendo este vídeo, que aprendamos a pensar como lingüistas. Ya dije en el primer vídeo que esto no es un ataque personal a los autores, sino a lo disparatado de sus teorías, de sus argumentos, de sus hipótesis. Esto no es la nueva verdad, no tiene ningún sentido, nada de lo que dice se sostiene y por eso hay que exponerlos. Y ojo, muy importante, esto no es otro punto de vista, sino pura desinformación, que es mucho peor que el simple desconocimiento, porque el desconocimiento siempre hay tiempo de llenarlo con conocimiento, mientras que la desinformación se expande como un virus y luego se hace muy difícil controlarlo, no digamos ya luego revertirlo, convertir ese mal que se ha hecho en bien. Y aquí ya sé incluso que habrá gente que empezará hablando de censura, de que hay que dejar que la gente piense lo que quiera, pero no. Cosas como estas objetivamente o son o no son. En esto no caben las opiniones. Esto al fin y al cabo es ciencia. No es ciencia de cuentas matemáticas y probetas, pero es ciencia lingüística. Entonces las cosas objetivamente son o no son, no es cuestión de opiniones. Y menos aún la opinión de desinformados que desinforman a los demás, sino que es cuestión que hay que dejar para filólogos, lingüistas, que son los que estudian estas cuestiones de forma científica, sistemática y concienzuda. Para las opiniones nos vamos al bar y ahí podemos hablar de series, de música, de libros, pero para la filología, para la lingüística, los datos hay que darlos de forma responsable.